A punto de cumplirse 10 años del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010. Estamos junto a Juan Carlos Ubercasó, él es bombero experto en rescate urbano y también es bombero de la zona cero, así que tenemos muchas cosas de qué hablar junto a él. ¿Cómo está? Bienvenido, Molte. Bien, y tú, mucho gusto. Bueno, estamos, como le decía, tenemos muchos temas. Podemos primero abordar lo que fue el 27F, hubo gestiones muy relevantes en Concepción en las materias de rescate urbano. ¿Cómo han visto ustedes lo que ocurrió de estos 10 años? ¿Qué cambios han habido también? ¿Qué balance puede hacer? Sí, a ver, te explico un poco. Nosotros, en realidad va a haber un antes y un después del 27F. Para nosotros, los bomberos que participamos en el terremoto del sur de Chile, nos tocó antes una misión de gran importancia y gran relevancia como fue el terremoto de Haití. Nosotros en el mes de enero fuimos convocados por el gobierno de Chile a un trabajo de ubicación y localización de la señora María Teresa Downey de Toro, que era el general a cargo de la MINUSTA en Haití. Bueno, regresamos y al poco tiempo eh, vimos cómo tuvimos que enfrentar en menos de un mes una emergencia como fue el terremoto en el sur de Chile, y específicamente nuestro trabajo se concentró en el edificio Alto Río en Concepción. Ahora, Bueno, este edificio recordemos que se derrumbó, se partió prácticamente en dos. correcto, ese edificio tuvo un colapso bastante poco habitual, por no decir que prácticamente nunca se ha dado, en el cual tuvo que aplicar todas las técnicas y destrezas aprendidas durante todos los cursos que se llevan a cabo por los distintos grupos USAR que forman los grupos acreditados de rescate urbano. ¿Nunca habían tenido una cosa similar a esa? No, en Chile realmente nunca se había tenido un tipo de colapso de esas características, y sobre todo tomando en cuenta además que era un edificio que colapsó en forma lateral y que no había certeza del número de inquilinos que había en ese edificio. ¿Por qué? Porque se estaba recién habitando, por lo tanto hubo que hacer de partida una búsqueda técnica y una búsqueda departamento por departamento para descartar o confirmar personas desaparecidas o personas que hubieran salido rescatadas tanto por los servicios de emergencia por sus propios medios. Ahora, en ese sentido, me imagino que bueno, identificar quiénes estaban era una de las principales inquietudes al comienzo. ¿Qué dificultades tuvieron también en esa misión? ¿Cuáles son las cosas que más les costaron? Sí, lo que pasa es que lograr hacerse una idea de la posición y de la orientación que tenían los distintos departamentos al estar colapsados en forma horizontal fue bastante complejo, porque además se tenían que ir haciendo perforaciones y ubicaciones para acceder a los distintos pisos y a los distintos departamentos del edificio. Además, tomando la contingencia de todo lo que sucedía a los alrededores, producto de los saqueos, desmanes y de las otras contingencias que también se tuvieron que enfrentar, como fue el apoyo al personal municipal en la evaluación técnica de otros edificios que podían estar con riesgo de colapso. Bueno, de hecho, hace unos días leía un testimonio de una de las señoras que estaba en ese edificio y ella mencionaba que de las cosas más chocantes que le habían pasado es que al salir después de esta experiencia terriblemente dura, había encontrado que el resto de la ciudad prácticamente estaba en pie y que no había pasado nada en la magnitud que ella había vivido. Pero usted también me imagino que estaba Sí, esa sí, iniciativa, ¿no? exactamente. Y ese artículo también lo leí y era una realidad, porque en el fondo el ícono del terremoto que se produjo el 27F fue el edificio Alto Río. Indudablemente hubieron varias otras edificaciones y otros edificios que sufrieron daño, como la Torre O'Higgins y otros
y otros edificios más, y también en otras zonas, pero indudablemente el ícono del terremoto fue el colapso del edificio Alto Río. Una vez que pasó esta experiencia, ¿ustedes hicieron algunos cambios pensando en estar mejor preparados o se dieron cuenta si efectivamente sí lo estaban para enfrentar esta catástrofe inesperada? Sí, como te señalaba yo, hay un antes y un después, tanto para el Cuerpo de Bomberos de Santiago como para los otros cuerpos de bomberos que tenían grupos USAR. eh, Nos dimos cuenta que a través de nuestro ente que agrupa a todos los bomberos de Chile, que es la Junta Nacional de Bomberos, se tenía que hacer una estandarización y una optimización y un estándar de calidad de los distintos grupos de bomberos. Ya no se podía responder a grandes emergencias con iniciativas de autoconvocatoria o de iniciativas propias. Tenía que haber un ente regulador, que en este caso es la Junta Nacional de Bomberos a través del Sistema Nacional de Operaciones de Bomberos de Chile, quien eh, moviliza los distintos recursos disponibles, pero dependiendo de las capacidades de cada uno. Es por esto que después del 27F se entró en el tema USAR, como digo, USAR es Urban and Search and Rescue, que es una especialidad. Se empezó un proceso de estandarización de los distintos grupos, cosa que en una emergencia fueran convocados los equipos que realmente tienen las capacidades técnicas desarrolladas. Producto de eso y en estos años de trabajo ya se ha logrado tener 9 equipos acreditados nacional, 5 con capacidades medianas, 4 con capacidades livianas, los cuales garantizan una calidad y una respuesta muy organizada en la emergencia que se enfrente. Ahora, estos grupos me imagino que están distribuidos a lo largo de todo Chile para que puedan llegar pronto a cualquier emergencia, ¿no? Sí, hay un sistema que, bueno, de partida los equipos acreditados no solamente pueden ser de bomberos, en este minuto son solamente de bomberos, y contamos con equipos desde La Serena hasta la Ciudad de Osorno. Aquí en el área metropolitana hay varios equipos, pero lo más importante de todo, más que la ubicación geográfica, son sus capacidades, porque a través del Sistema Nacional de Operaciones, que coordina con nuestro ente coordinador, valga la redundancia, que es la ONEMI, la Oficina Nacional de Emergencia, se tienen que poner a disposición los medios aéreos o medios terrestres para trasladar a un equipo. Por eso estos equipos acreditados en esta especialidad cumplen un rol de guardia cada 2 meses que se van rotando. Por lo tanto, el equipo que está de guardia cumple un alistamiento importante si tiene una movilización en términos de en un plazo de X horas, que son 8 horas, tienen que estar disponibles en el punto de encuentro donde van a ser trasladados vía aérea o vía terrestre. ¿Y cómo fue eso en el 27F? ¿Cómo funcionó? Bueno, en el 27F muchas instituciones, y en eso también en el caso de bomberos, eh, se produjo bastante autoconvocatoria. Por lo tanto, no se tenía la certeza de qué cantidad de bomberos llegaban y en qué zona eran requeridos. ¿Y cuál era su nivel de formación también? Y también efectivamente su nivel de capacitación, porque en el fondo todos los grupos USAR tienen que ser autosuficientes por 10 días, 7 de operaciones y 3 de transporte. Eso es lo que trabaja un grupo USAR acreditado. Y tiene que transformarse en una solución para la zona afectada y en un problema. O sea, no puede ser que un equipo llegue a solicitar agua, a solicitar transporte, a solicitar... tiene que ser 100% autosustentable y operar en forma óptima. Por eso una de las grandes lecciones aprendidas es ese. Y como Cuerpo de Bomberos de Santiago, también nuestro equipo, una vez que regresó y en el plazo del 2010 a esta fecha,
ha hecho una serie de mejoras, de procesos de mejora que incluyen tanto equipamiento, tanto procedimientos de cómo llevar a cabo este tipo de operaciones en cada uno de sus distintos, de sus distintas funcionalidades que tiene, porque no nos olvidemos que un equipo USAR está compuesto por parte logística, por parte de búsqueda técnica, con parte médica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo cambio de tema, vengámonos a la región metropolitana. Usted está en todos los lugares donde hay crisis. No, Bueno, me no. imagino que ha tenido un trabajo muy duro como bombero en la zona cero. ¿Cómo ha sido el trabajo y la experiencia que han vivido en estos últimos 4 meses? A ver, personalmente sí, efectivamente, mi compañía, que es la primera del Cuerpo de Bomberos Santiago, está ubicada en la llamada zona cero, junto con la tercera y varias otras. Pero el Cuerpo de Bomberos Santiago trabaja en forma muy unida y con los recursos disponibles de las 22 compañías que lo componen. Sí, ha habido un trabajo muy importante, pero como decía nuestro superintendente justamente en una entrevista hace unos días atrás, se ha podido ver la capacidad que ha tenido, y no solamente el Cuerpo de Bomberos Santiago, en responder en forma satisfactoria y eficiente a estas emergencias. Eh, un ejemplo muy importante. Es un ejemplo que nosotros lo llamamos mucho, le damos mucha importancia. Normalmente las guardias nocturnas, que son los bomberos más jóvenes, que duermen en los cuarteles aproximadamente de 11 de la noche a 7, 8 de la mañana, se componen entre 10, 15 bomberos. Bueno, para los momentos de manifestaciones y para los momentos en que nuestros comandantes hemos sido recorridos, hemos tenido cuarteles con 20, con 40 bomberos. O sea, el índice de capacidad de respuesta ha sido altísimo. Y eso se ha dado no solamente en los bomberos de Cuerpo Bombero Santiago y de la región metropolitana, sino de todo Chile. ¿Se ha vuelto más compleja su labor pensando en los actos de violencia? Hemos visto en muchos medios e informaciones cuando es muy complejo actuar en medio de manifestaciones, cuando hay enfrentamientos entre manifestantes y carabineros. ¿Cómo ha sido el rol de ustedes que normalmente no actúan en ese contexto? Sí, pero yo creo que la ciudadanía, gran parte de la ciudadanía ha entendido que el trabajo de bombero no mide ni condición religiosa, ni condición política, nada. Nosotros estamos para servir y para cumplir un rol que se nos ha encomendado, como es el salvar bienes y vidas humanas. Esa es nuestra principal labor, sin color político, recalco, y la gente nos ve así. Si bien han habido algunas agresiones a bomberos, pero la ciudadanía nos respeta y sabe que la labor que estamos haciendo es en beneficio propio y que se cumple en forma profesional, perdón, pero por bomberos de distintos credos religiosos y también de distintas orientaciones políticas. Pero más allá de la orientación política, me refiero en aspectos prácticos. El hecho de tener que movilizarse por sectores que están llenos de gente, por ejemplo, o que hay enfrentamientos, debe ser más complejo que su trabajo Sí, normal. indudablemente es más complejo y se tienen que tomar las providencias del caso, sobre todo con el desplazamiento de nuestros carros bombas, de nuestros carros de rescate y el desplazamiento mismo de los bomberos, pero en la medida que uno lo hace con el tino y la seriedad correspondiente, podemos decir que hasta este minuto hemos logrado un trabajo muy eficiente. Bueno, ustedes no solo apagando incendios, sino que tienen un rol muy importante en materia de rescate. ¿Se ha vuelto más complicado también su labor pensando en que muchos locales, o autos incluso, están blindados? Muchos centros blindados por todos lados, que me imagino que puede generar un Sí, problema. eso es de partida es un tema que lo tenemos en consideración, que al producirse un incendio se ha visto en los supermercados que han sido saqueados, donde han habido
varias víctimas, hay gente que ha muerto calcinada, es un elemento más complejo que dificulta más el trabajo de bomberos, sobre todo en el proceso de ingreso a la propiedad siniestrada. También, como tú lo mencionabas, a nosotros nos tocó, particularmente a mí y a mi compañía, nos tocó el rescate del cuerpo de la persona que había fallecido en la calle Namur, en una de las protestas, el que había caído a una especie de hoyo de distribución eléctrica. Claro, esos rescates, cuando no hay manifestación y cuando se trabaja en forma más sin actos de violencia y sin la presión que hay en ese minuto, se trabaja más tranquilo, pero es una de las labores de bomberos que nosotros estamos acostumbrados a trabajar bajo presión y bajo circunstancias que no siempre son las idóneas. Bueno, el tema del blindaje, me imagino que, ya lo comentó, es una complejidad. Y el mismo hecho de la destrucción de la ciudad, en este caso que usted menciona, habían sacado una tapa de, Claro, se había de sacado este recipiente. una tapa de distribución de una alcantarilla eléctrica y había una persona que lamentablemente falleció y iba a hacer todos los trabajos de extricación. Lo mismo que tú señalabas respecto al tema del trabajo en incendios. Por ejemplo, nuestro trabajo se dificulta y se ha dificultado en forma muy importante. Voy a poner un ejemplo, en la universidad que se ha quemado, la Universidad Pedro Valdivia en Bustamante. Eso ya actualmente es un peligro público producto de los reiterados incendios que han habido. La estructura está en pésimas condiciones, pero hay que tomar los resguardos del caso para que ni civiles ni bomberos se accidenten al momento de ir a enfrentar ese incendio. Se hace, en vez de hacer un ataque más ofensivo, se hace un ataque absolutamente defensivo, cosa de privilegiar y de cuidar a nuestros bomberos. Y en esos casos, pensando en esa universidad, por ejemplo, o en los mismos edificios blindados, Bomberos ha planteado esa inquietud respecto a la importancia que tendría que ustedes pudieran acceder más fácilmente, o sea, en caso de siniestro, en áreas que son complicadas. Sí, es complejo porque obviamente una propiedad que se quiere proteger de los saqueos, vandalismo, normalmente lo vemos en el sector de Plaza Italia. Está normalmente cubierto por láminas que están soldadas. Pero si hay que realizar algún trabajo en el interior, producto de algún fuego, se ven los accesos que estén disponibles en forma rápida. Y lo otro que se hace, nosotros hacemos un sistema de entrada forzada que se ocupan especies de sierra, cosas que permiten el ingreso en forma rápida. Esas medidas también están tomadas por nuestros comandantes y nuestras autoridades, cosa de que cuando ya se sabe que vamos a enfrentar un incendio de esas características en la zona cero, van los bomberos encargados de esa parte para hacer una entrada forzada lo más rápida posible. Ya, ¿van preparados para eso? Exactamente. Ahora, pensando en los incendios, lo que hemos visto en la zona cero, probablemente la gran mayoría, si no todos, han sido intencionales, pero eso se replica a prácticamente todos los incendios que se producen en el país. Desde la CONAF y otras instituciones han señalado que más del 90% son intencionales. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, eso es una realidad que es compleja, en realidad es compleja, producto de que, como bien lo señalas tú, hay un alto índice de siniestralidad en los incendios. Pero nuestra labor, sean en forma ocasionales, fortuitos o intencionales, nuestra labor no va a variar y tiene que seguir enfrentando los siniestros de la forma que sea. Finalmente, ¿hay algún tema o alguna inquietud que ustedes tengan, ya sea en la práctica o que les preocupe para los próximos meses? Quizá pensando en marzo también. Sí, a ver, yo creo que lo importante es que la ciudadanía tenga presente que bombero no como dicen, bombero pertenece a todos los chilenos. Somos el 100% voluntarios, recalco, con distintos credos políticos, religiosos, etcétera, que estamos para cumplir nuestro deber y cubrir lo que son los bienes y salvar vidas humanas y bienes políticos. Muchas gracias por habernos De nada, acompañado pues esta mañana. encantado. Nos Encantado. dejamos invitados a que siga revisando nuestros contenidos en emol.com.